el micrófono. Micrófono, don César, por favor, el micrófono Sí, de ahí, ahora sí. gracias Álvaro, buenos días Diveika, Buen día. buenos días a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy. Estoy ya pronto a arribar a un destino, así que voy a tratar de moverme y cambiar también de plataforma para estar más tranquilo y a gozar mi punto de vista. Primero, Álvaro, manifestarte mi preocupación como panameño por el estado actual de la situación. Soy de los que abogan por mecanismos civilizados de resolución de los conflictos, cualquiera que sea. Siempre hay un camino en el encuentro de las ideas, en la que debe prevalecer la mejor idea siempre. Igualmente se requieren altas dosis de liderazgo en el sentido de articular entonces esos caminos, esos diálogos para que las ideas surjan o las mejores ideas sean las que nos puedan ayudar a resolver los conflictos coyunturales. Eso en principio. Y siendo consecuente con ese postulado, Álvaro, me parece que todas las opiniones de los panameños, todas son, para atenderlas, merecen el respeto, merecen la consideración, aunque en principio no estuviésemos de acuerdo con ellas o generáramos algún punto de discrepancia frente al fondo de esas ideas o esas opiniones. Así que si partimos inicialmente de la idea que esta iniciativa o este pensamiento del doctor Arturo Hoyos es de su autoría, porque quedaría algún espacio, don Álvaro, para poder confirmar que el doctor Hoyos es el titular, el propietario de la iniciativa o de la opinión de que estos temas, estas coyunturas se pudieran lidiar con el mecanismo de excepcionar las garantías y derechos constitucionales. Entonces, ante ese respeto inicial, tendríamos que decir lo siguiente. Y pongo como ejemplo inicialmente la Constitución norteamericana, Álvaro, de 1787, que entró a regir en 1789. Esa Constitución, Álvaro, no contenía derechos y garantías constitucionales en favor de los asociados de la población y del pueblo norteamericano. Esa Constitución nació solo para organizar la estructura orgánica del gobierno, del nuevo Estado de los Estados Unidos de América. Y fue en 1791, es decir, 2 años después de la vigencia de la norma, que nace la Declaración de Derechos. Es ahí, con esas primeras enmiendas, que se van incorporando en la Constitución norteamericana, que es ejemplo, o uno de los ejemplos para las estructuras constitucionales latinoamericanas y europeas, se van enquistando allí los llamados derechos y garantías, es decir, la libertad de expresión, la libertad de reunión, el debido proceso, y paulatinamente con las enmiendas se van incorporando en lo que se llama la Declaración de Derechos. Entonces, allí nos va indicando cuál es la razón y el sentido, no solo de establecer en una constitución las estructuras de contrapeso, las leyes orgánicas de los ministerios y todo, cómo funcionan los poderes del Estado, sino también el resguardo que tiene el ciudadano frente al poder del Estado, porque el Estado como organización política es el único que monopoliza la fuerza. Así que si el Estado monopoliza la fuerza, el ciudadano debe contar con un instrumento, con una garantía en la que se pueda defender sobre ese monopolio. Cuando hay un argumento ante esa lógica para excepcionar entonces el muro de defensa que tiene un ciudadano sobre el poder que tiene el Estado sobre él, hay o debe generarse una reflexión de mucha profundidad sobre esta iniciativa, es decir, quitarle el escudo al ciudadano o los escudos a los ciudadanos frente a ese poder. Eso es un argumento muy delicado y por eso que se llama excepción de garantías constitucionales. Y nuestra propia Constitución establece algunos elementos allí que deben justificar esta medida extrema, última, una medida última. Mi opinión frente a este panorama. Pienso que si es de la autoría del doctor Hoyos la iniciativa de la excepción para la defensa de la democracia, me gustaría debatir con el doctor Hoyos o con
cualquier persona que estuviese de acuerdo con esto, ¿de qué democracia están hablando? ¿Cuál es la democracia que se pretende defender? La democracia procedimental que nos lleva cada 5 años, en nuestro caso panameño, a las urnas para votar por un representante político, y luego entonces la asunción de ese representante político, llegado al poder, no entiende, no considera que tiene que rendir cuentas frente a esa delegación del poder. A esa democracia es la que hay que defender. Yo, es de mi criterio que esta democracia, este sistema está totalmente desgastado. Y parte y gran parte del fundamento o subyacente de las protestas de los movimientos sociales tienen que ver necesariamente con el desgaste de este sistema de democracia procedimental. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, incluyendo las leyes que surgen de los representantes electos de la democracia procedimental, hoy está cuestionada en su contenido, en su fondo, no en su forma. Cumplieron con el organigrama del Ejecutivo en un proyecto, una iniciativa, de los debates en el Legislativo, de la sanción. Esa es la democracia de la legitimidad de forma, pero el contenido de la ley, hoy un movimiento social en la calle está protestando porque considera que ese contenido no representa los intereses de una mayoría que tendríamos que cuantificar. Ahí hay un problema del propio sistema de la democracia. Entonces, si la población no tiene mecanismos de protesta, de asociación, de libertad de expresión para poder debatir con el poder del Estado, es decir, con el gobierno de turno, esta problemática, y encima de ello le excepcionas esa garantía, entonces sí genera la implosión total del sistema político y de la idea del Estado y de la relación del Estado con el ciudadano. En todo momento debe contar el ciudadano, el pueblo, las asociaciones con los mecanismos. ¿Para qué? Para, en buen sentido político, desafiar, contrastar las políticas públicas en su contenido, no en su forma solamente, para poder entonces generar ¿qué cosa? Que esas políticas públicas representen los intereses de los destinatarios, en este caso el pueblo. Entonces, me parece que lo primero que tendríamos que replantear es que cuando se dice vamos a excepcionar porque lo que está en juego es la democracia. ¿Cuál democracia? La democracia del status quo, la democracia de partidos políticos en crisis, la democracia de la desconstrucción y corrupción de los órganos del Estado, llámese Asamblea Nacional, llámese Poder Ejecutivo, el desgaste que hay, el talante de un gabinete y de un presidente que ha dicho que el mecanismo anterior a esa excepción, que es la vía del diálogo, no se va a dar porque él es un presidente de un sector de la población, es decir, del sector productivo, pero no del sector de los trabajadores, de los movimientos sociales. En los movimientos sociales, los trabajadores son parte de un pueblo y un líder político tiene la necesidad de discutir, de debatir con ese otro sector de la población esas políticas públicas que nacen de la lógica de la democracia procedimental que se pretende defender. ¿Cómo se supone, es una pregunta para el debate, que un sector de la población al cual se le ha dicho que no se va a dialogar con ellos, entonces pueda debatir, encontrar un camino con su representante político para ajustar, para verificar, para contrastar esa política pública en concreto o esa actuación del Ejecutivo representando al Estado, poniendo el ejemplo por lo menos de los memorandos de entendimiento o la relación con los Estados Unidos. Tiene que existir en la propia democracia algún mecanismo, y la garantía o las garantías que proponen y responden a esa lógica precisamente son los derechos fundamentales a los cuales he hecho alusión. La reunión, la asociación, el debate y la garantía de libertad entre esos actores sociales que puedan debatir entre ellos y que puedan generar una manifestación, una visibilidad ante el poder ejecutivo, el parlamento o el órgano judicial. No, entonces, esa medida de excepción debe ser extrema. Y el otro punto que nace del tuit es la defensa del Estado de Derecho. Sería un contrasentido, y me extraña del doctor Hoyos, que fue el promotor,
en la década del 90, en los primeros lustros de la Corte Suprema, la era de la democracia o la nueva democracia panameña, en lo que yo llamo la tercera ola democratizadora, el autor conceptual y filosófico de lo que nosotros los abogados llamamos el bloque de la constitucionalidad, es decir, la expansión de los derechos fundamentales que reposan en la Constitución Nacional de Panamá. No solamente eran los que estaban allí listados, sino nace también el nuevo sentido de la convencionalidad, es decir, de los tratados y convenciones en materia de derechos humanos que Panamá había firmado hasta ese momento, formaban parte de la Constitución, formaban parte del andamiaje estructural de los derechos de las personas, y por ello el propio doctor Hoyo, autor de esta nueva corriente expansiva de los derechos fundamentales, hoy me parece que se matricula en la lógica del argumento de la defensa del Estado y no el argumento de la defensa del ciudadano frente a ese poder político y público y hegemonía de la fuerza. Entonces, esto merece, por supuesto, un debate filosófico, un debate jurídico, un debate político y un debate social. Bajo ninguna circunstancia, a último extremo, se pudiese abanicar la idea de dejar a la población sin el argumento de su escudo frente al poder del Estado. Pudiésemos decir que hay circunstancias extremas de cierres de calle, claro que sí, hay que buscar mecanismos para que la gente pueda circular. Bajo ningún concepto me voy a matricular en la idea de que avalo el cierre de calle o la violencia en las manifestaciones, no, de eso no estoy hablando. Estoy hablando de la posibilidad de la manifestación pacífica, del respeto hacia terceros, pero bueno, esto todo se puede resolver cuando los líderes políticos, los actores políticos hablan con honestidad, con credibilidad y de forma oportuna, estableciendo mecanismos de diálogo ante esa protesta y buscando los mecanismos. Si se han cerrado preliminarmente por parte de este gobierno la vía del diálogo con ese sector, entonces lo que invitaría, antes de hablar de cualquier excepción de garantías fundamentales, sería ¿qué cosa? Replantear esa postura de cierre de diálogo y ubicar cualquier mecanismo posible para ello. Usted dice... Esta iniciativa, por ejemplo, de los ministros en Boca del Toro, es una iniciativa que va en el camino correcto en el sentido de buscar diálogo con un sindicato específico. Bueno, así se tiene que dar en otros sectores, con los educadores, con los trabajadores, con los sindicatos, con los estudiantes, con la universidad, pero no utilizar la moneda de la lógica de los intereses del Estado como si fuese la última ratio, es decir, aquí hay que conservar el Estado como tal, pese a los derechos que puedan tener los ciudadanos ante esas políticas públicas, Álvaro. Sí, y es que la democracia se defiende con reglas democráticas, con más democracia, con diálogo, consenso, sensatez. La democracia no se defiende con medidas como esta, que lo que buscan es simple y sencillamente cerrarle la oportunidad a los panameños a la defensa, a la protesta, a manifestarse, a expresarse. Así no se actúa en democracia. El primer portón en la democracia es el diálogo. Y aquí no es que se cerró la vía del diálogo, no se quiso diálogo desde el primer momento, don César. Aquí lo hemos visto, lo hemos dicho y no estoy mintiendo. Aquí hemos visto al presidente reunirse en Palacio con los dirigentes de los gremios empresariales, con APEDE y con la Cámara de Comercio. Pero no hemos visto en ese mismo salón al presidente decir: oye, maestros, vengan acá, quiero escuchar qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes proponen, con qué ustedes no están de acuerdo, qué podemos hacer para resolver la crisis. Ahora vengan acá señores de la construcción, ahora vengan acá enfermeras, vengan acá médicos, vamos a conversar, vamos a escucharlos y ver de estas reuniones qué es lo que a ustedes les preocupa, dónde están las inquietudes, dónde están las dudas y ver si se las podemos aclarar. No hemos visto eso de parte del presidente de la República, que es el presidente tanto de los empresarios como del pueblo panameño, don César Ruilova.
Y eso nos pone en perspectiva, Álvaro, nuevamente replantear de qué democracia, porque también la democracia es susceptible de revisión. Yo pienso que hay una crisis, hay un descontento democrático, no porque estamos ubicando otro sistema político o ningún concepto, sino es la posibilidad de mejorar este sistema democrático. Pero si no nos replanteamos su salud institucional, su salud lógica, entonces aquí hay un primer problema. Y te lo digo, ¿por qué razón es importante hablar de esto, Álvaro? Mira, si el Ejecutivo ha generado, pues mira, yo me manejo con los empresarios, está muy bien, esa es su forma y su ideología, pero entienda que la política pública que nace de ese contubernio, poder político y un grupo empresarial determinado, entonces, pero también va a afectar al resto de la población que no ha estado en ese diálogo. Y ese resto de la población va a manifestarse y va a levantar su voz. Entonces no le pida a ese sector que no proteste y tal. Que lo haga pacífico, que lo haga contenido, muy bien, todo aquello está bien. Pero ahí hay una crisis ante esa visión. Y lo otro, Álvaro, para que veas la crisis de la democracia actual panameña, el modelo. ¿Dónde están los partidos políticos en esta coyuntura? Porque los partidos políticos es la estructura fundamental del régimen democrático representativo. En Bosnia. ¿Dónde está la participación? Ninguno, cero. Mira, no solamente de los partidos políticos que abanican al gobierno, si es que los tiene, también los partidos políticos de la oposición. No estoy hablando, Álvaro, de los presidentes de esos partidos que están en los medios de comunicación. Estoy hablando del llamado a la membresía, a las convenciones extraordinarias para debatir en esos partidos políticos la realidad nacional y la participación activa. No existe, es cero, es crítica. Y lo peor, Álvaro, el silencio cómplice del Parlamento panameño actual. El Parlamento panameño por sistema hoy está maniatado y solo está sesionando porque el Ejecutivo lo convocó para nombrar personas y ratificar personas, pero el Parlamento tiene que tener algún mecanismo hoy para autoconvocarse, viste que no existe porque el modelo democrático está desgastado, para poder participar, y si no lo hace el Ejecutivo, el Parlamento puede generar las comunicaciones, los enlaces y los mecanismos para destrancar este problema que existe político, y lo debe hacer el Parlamento como manifestación primaria de un pueblo que votó a una serie de diputados. Entonces, como el sistema democrático al que se pretende defender no tiene estos sistemas, no tiene estas posibilidades, Álvaro, porque depende del Ejecutivo en este espacio muerto antes del 1 de julio, entonces fue llamado para la ratificación de algunos funcionarios. ¿Qué de importancia ahora mismo puede tener la ratificación de ciertos funcionarios en el país frente a la crisis política que tenemos? Bueno, de eso estoy hablando. Y encima de que sabemos que el Estado de Derechos y que la democracia está andando coja, si es el caso, entonces pedimos y levantamos la bandera de la excepcionalidad de los escudos que tiene la población ante los derechos y el poder que tiene el Estado. Por ahí anda circulando, Álvaro, seguro que te llegó un tema de la Policía Nacional apuntando, eso es la fuerza del Estado. Sobre esa base es que existen estas garantías y estos derechos, y existe la abogacía, y existe lo jurídico, y existe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede, galvanizar bajo ningún concepto la fuerza bruta, la fuerza exagerada, para repeler las obligaciones que tienen en materia del orden público. El orden público existe, pero hay toda una doctrina del orden público que no necesariamente atiende a la subsistencia del Estado, sino a la protección del ciudadano frente al Estado y frente a otros abusos que puedan sufrir dentro de la organización social. Entonces, por eso es que siempre defenderé no solamente que existan derechos y existan garantías, sino que tengan real impacto y aquiescencia dentro del aparataje que un Estado pueda darse en estas materias, don Álvaro. Y la detención del señor Jaime Caballero por supuesto blanqueo de capitales. Explíqueme eso. Mira, Álvaro, tú me conoces, tú sabes que yo he estado en radio contigo muchos años y no va a ser la primera vez que voy a debatir el fondo de un proceso en el contenido, lo que puedo manifestarse hasta esta hora de la mañana
es que hoy el sistema acusatorio tiene la posibilidad en una audiencia de entonces de contrastar y de debatir toda una investigación que nació desde un punto administrativo y luego entonces el Ministerio Público ha podido en un lapso de tiempo de 2 meses acopiar alguna documentación que hoy se tiene que judicializar, hoy se tiene que contrastar, hoy se tiene que debatir ante un juez de garantía para verificar la legalidad, la certeza de estos elementos, y eso es materia, insisto, pues o debe ser materia de un juicio oral hoy público para, insisto, contrastar esos hallazgos que se dicen, esas pesquisas, esas diligencias. Gracias a Dios hoy un juez que debe ser, no debe ser, tiene que ser por obligación el árbitro independiente del sistema, el procurador que va a poder advertir no solamente la postura de un acusador, de un fiscal, sino el punto de vista de un defensor y los argumentos y las pruebas de un defensor para aniquilar jurídicamente esos argumentos. ¿El señor Caballero está en Panamá o está en Chiriquí? Acá en Panamá, la audiencia es acá en Panamá en la mañana, y hoy tiene el sistema que funcionar con ese árbitro llamado juez de garantía, la contrastación de lo que se dice públicamente, o se ha dicho públicamente, con lo que en realidad existe un expediente. Eso es lo que indica el sistema acusatorio panameño, don Álvaro. Ok, es que aquí están diciendo en red, y por eso le pregunto, que el señor Jaime Caballero no podrá salir de Chiriquí, juez le impone medidas cautelares, pero usted dice que hay una audiencia ahora en Panamá. Sí, claro. Lo que ocurre es que entiendo, es lo que sé, no soy abogado en esa causa de Chiriquí, es que él, por las manifestaciones y la coyuntura de las manifestaciones, él fue aprehendido en esa causa, sometido a una audiencia en Chiriquí sobre ese hecho específico, y entonces el juez de garantías de Chiriquí le aplicó casualmente en el día de ayer una medida cautelar de impedimento de la provincia de Panamá, es decir, tácitamente la libertad, pero cuando estaba tramitando su libertad para empezar a cumplir con las medidas cautelares impuestas por el juez de garantía, en ese caso específico en Chiriquí. ¿Se fue el micrófono? Sí. Se fue la señal, en ese caso específico. En Chiriquí. Entonces, la fiscalía, y así que nos... Tienes problema con la señal. Sí, hubo un problema. Y cuando estaba tramitando en Chiriquí, ¿qué fue lo que correcto, pasó? cuando estaba tramitando la libertad para cumplir, ya pues dice, tengo una medida cautelar en Chiriquí, tengo que cumplir, cuando estaba ya a la salida de este proceso, con esas medidas, entonces el fiscal de Panamá lo notifica y le dice, señor, usted no va para ninguna parte porque usted tiene otro proceso. Y entonces es el proceso que nace y lo tiene acá en Panamá como una acción, insisto, de un fiscal que ha hecho una investigación que hoy se tiene que contrastar en una audiencia oral para verificar la legalidad y la juridicidad de esa nueva investigación, que no tiene nada que ver con el aspecto pues directo de lo que ocurrió ayer en Chiriquí. Muy bien. Don César, gracias. Siempre a la orden. Gracias, lo sé. Que tenga buen día. Un abrazo igual para ustedes. Vamos a Chiriquí, que tenemos información. Adelante.